Hola niños, ¿cómo están? Vamos a repasar hoy día, acuérdense, en Ciencias Sociales, esta materia que tiene que ver con la síntesis de la unidad de Grecia. Vamos a revisar completo y vamos a hacer también el cuadro resumen que está en las páginas que vienen. Hoy día la trabajaron súper bien. Tienen algunos errores, sí, que van a tener que trabajar y vamos a tener que seguir reforzando porque hay varios contenidos que están débiles. Y nos dimos cuenta haciendo este material. Vamos a partir con la pregunta número 1. ¿En qué continente se originó la civilización griega? Acuérdense, cuando ustedes están haciendo un cuestionario, en el caso como el que tenemos acá, hay palabras claves que tenemos que tener en cuenta. Continente y civilización griega. Tomen su destacador y destaquen estas palabras porque les van a permitir buscar y responder correctamente lo que le están pidiendo. ¿En qué continente se originó la civilización griega? Asia, África, Europa y América. Hay varios en la clase que me dijeron América. Ojo ahí, tengan cuidado. Los griegos vivieron, la antigua Grecia, esta civilización vivió en Europa. Y ahora los griegos siguen existiendo como país, Grecia. Y se ubican en Europa. Por lo tanto, el continente que corresponde es Europa. Ojo ahí a reforzar esa materia. ¿Qué vamos acá? ¿En qué zona climática se presenta Grecia y qué tipo de paisaje predomina en esta región? Ustedes saben que el planeta Tierra tiene varias zonas climáticas. Tenemos la zona cálida, donde los rayos del sol llegan de manera directa. Se ubica entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio y hace calor, mucho calor. Tenemos la zona fría, que se ubica entre los polos y los círculos polares. Hay una zona fría del norte y una zona fría del sur, ¿cierto? Por lo tanto, en esa zona hace mucho frío. Pero si nosotros pensamos en la materia que hemos estado viendo, los antiguos griegos se ubicaron en un paisaje de zona templada. Si ustedes se fijan acá, tenemos dos alternativas que dicen zona templada. ¿Cuál será la correcta? Ahí vamos a ver. Tenemos un paisaje continental, dice la primera, y después dice un paisaje mediterráneo. Grecia, de acuerdo a su cercanía con el mar, los valles también, este relieve montañoso, presentaba un paisaje mediterráneo y pertenece a la zona templada. Esa es la correcta. Esta está mala, ¿por qué? Porque la zona cálida es la selva y sabemos que Grecia no estaba en la selva. Cuando uno hace algo, también lo puede hacer por descarte y ir sacando las que son incorrectas. Zona fría, paisaje de montaña, tampoco nos sirve. Y acuérdense que los paisajes de montaña zonas zonales pueden estar en cualquier parte del mundo. Donde haya una montaña, ese paisaje corresponde a un paisaje de montaña y es una zona fría. Acá dice con zona templada, paisaje continental, pero Grecia se ubica en una península, no se ubica en el continente en sí. Está rodeado de mar, por lo tanto no corresponde a ese paisaje continental. Sí a un paisaje mediterráneo, parecido o muy similar al que tiene Santiago, que es la zona central de Chile. También esa zona central, a pesar de que no es una península, tiene un clima o paisaje mediterráneo. Quiere decir que las 4 estaciones del año se diferencian con claridad una de otra. Ese es el paisaje mediterráneo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál fue la principal consecuencia que tuvo para los griegos el relieve montañoso y la escasez de tierras cultivables? Cuando nosotros hablamos del relieve montañoso, tenemos que acordarnos que los valles de la antigua Grecia eran valles muy pequeños y los valles se encuentran en esta zona. Ahí están los valles. Y los demás son puros cerros, por lo tanto el paisaje está rodeado de cerros, puros cerros o puras montañas en este caso. Por lo tanto los valles estaban aislados uno de otro, lo que impedía o era muy difícil hacerlo estas travesías a pie. Por lo tanto ellos la hacían de mejor forma a través del mar. Los terrenos eran escasos para el cultivo de sus productos. Ellos tenían olivos, tenían la vid, que son las uvas. Esos eran los productos que ellos cultivaban en la tierra. Y se dedicaban a la agricultura también. Pero los valles eran muy chicos. Por lo tanto, ¿cuál era la principal consecuencia que tuvo este relieve montañoso y la escasez de tierras cultivables? El desarrollo de la filosofía. No, ¿cierto? No nos sirve acá este pensamiento, el amor a la sabiduría. B. El desarrollo de la ganadería.
No hablamos de cabras, no hablamos de bovinos, no hablamos de ningún animal en esta unidad, por lo tanto, tampoco corresponde. El desarrollo de la democracia, descartado también. Atenas tenía democracia y varios de las polis griegas, sin embargo, no tiene que ver con el relieve montañoso, esa forma de desarrollo político. La única que nos queda es la D, el desarrollo del comercio marítimo. Los antiguos griegos fueron un pueblo muy bueno para navegar y también para el comercio. Por lo tanto, ¿y por qué se debió esto? ¿Cuál es la causa? La causa es que su relieve montañoso les impedía movilizarse a través del terreno. Por lo tanto, ellos tuvieron que eh, usar el mar. ¿Qué mares tenían ellos? Tenían tres mares, el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Por esos tres mares se mantenía el movimiento a través de este comercio marítimo, ¿ya? Así que pónganse un tic si la tienen buena, ya llevamos tres revisadas. Vámonos a la cuarta. Esta la hicimos en clase, así que vayan chequeando y vayan repasando la materia que vamos a ver ahora. 4. ¿En qué se diferenciaban principalmente las polis de Atenas? Y acá hay una palabra clave, diferenciaban. ¿En qué se diferencian? Atenas y Esparta. Atenas y Esparta son dos polis muy importantes que las vimos también en el comienzo del libro. Cada una tiene sus propias características que las diferencian, obviamente. Y vamos a ir analizando cuál es una de las que más se diferenciaba. El idioma. ¿Qué creen ustedes? El idioma no nos sirve. ¿Por qué? Porque ellos hablaban el mismo idioma. No nos sirve. Su entorno geográfico. Ustedes saben, ellos vivían en este territorio conocido como Hélade. Este territorio era montañoso y era para todos similar, para todas las polis, por lo tanto no nos sirve. Su sistema de gobierno tenemos y sus creencias religiosas. Si hablamos de religión con relación a Atenas y con relación a Esparta, su religión era politeísta. Quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Por lo tanto, tampoco nos sirve. La única correcta es esta, el sistema de gobierno que ellos tenían. Atenas tenía un sistema conocido como democracia, que es un legado de los antiguos griegos, y Esparta tenía una diarquía, que tenían dos gobernantes. Por lo tanto, esta es la principal diferencia entre Atenas y Esparta. Nos vamos a la 5. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en la democracia de Atenas? Vamos recordando la información. Los ciudadanos no eran todos, ¿cierto? Habían algunos que eran considerados ciudadanos porque tenían ciertas características. Las mujeres, por ejemplo, no eran consideradas ciudadanas. Los extranjeros tampoco. Los esclavos menos. Por lo tanto, todos los habitantes de la polis descartada. No todos podían ser ciudadanos, solamente algunos en Atenas. Todos los hombres del Hélade, no, tampoco, porque todos los hombres del Hélade eran muchos y no todos eran considerados ciudadanos. Solo los hombres y las mujeres libres de Atenas. Las mujeres eran libres, sí, las mujeres que eran casadas con un ciudadano. Por lo tanto, no nos sirve tampoco. Descartado. Nos queda solamente la última, que es la D. Solo los hombres libres, hijos de madres y padres atenienses. Esos eran los únicos considerados como ciudadanos, los hombres libres, y tenían que ser hijos de un padre y una madre que era ateniense. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, los esclavos, ni tampoco los extranjeros. ¿Ya? Pónganse un tic si la tienen buena. Vamos a las 6. Responde las preguntas haciendo un tic en la opción correcta. Acá vamos a ir leyendo cada una de las preguntas que nos hacen y vamos a ir marcando y conversando acerca de por qué es la correcta o no. Vamos a partir con la A. ¿Cómo se llama la península donde se ubicaron los antiguos griegos? Algunos todavía no se la saben bien, así que refuercen acá. Algunos me dijeron Asia Menor, pero no, ¿cierto? Los antiguos griegos se ubicaron en la península de los Balcanes. Península de los Balcanes, ahí vivieron ellos. La B. ¿Qué medio de transporte fue el más utilizado por los antiguos griegos para realizar el comercio? Ustedes saben que el territorio era montañoso, por lo tanto las carretas no nos hubieran servido en esa época, pero sí los barcos. ¿Ya?
Los barcos eran ellos grandes marinos y además grandes comerciantes, pero eran comerciantes marítimos. C. ¿Cómo se llama la polis que le daba mucha importancia al desarrollo del arte, la poesía y la ciencia? Se llamaba Esparta o Atenas. Esparta no nos sirve, ¿saben por qué? Porque era una polis guerrera, así que descartada. La que nos sirve sí es Atenas. Ellos le daban mucho énfasis e importancia a las artes, a la poesía y a la ciencia. Y a muchos de los legados o de la herencia que nos dejaron los griegos viene de Atenas también. D de dedo. ¿Quiénes tomaban las decisiones políticas en las polis? ¿Los ciudadanos o los metecos? Los metecos corresponden a los extranjeros. Esos son los metecos. Por lo tanto, ¿los extranjeros eran considerados en las decisiones políticas? No, ¿cierto? Solamente los ciudadanos. Y los ciudadanos corresponden a aquellos que eran hijos de madre o padre ateniense. La E. ¿Cómo se llamaba el lugar donde se ubicaba el mercado griego? Ya nosotros tenemos acá dos, nos pusieron la Acrópolis y nos colocaron la Ágora. El Ágora y el Acrópolis. La Acrópolis queda en el lugar más alto de una polis y el Ágora es el lugar donde se ubica el mercado griego. Y acá también se realizaban reuniones políticas. Así que la correcta acá es el Ágora, que es como la plaza actualmente que nosotros tenemos. Siguiente tarea, número 7. Observa la fotografía de un antiguo templo griego y del ex Congreso Nacional de Chile. Acá nosotros tenemos dos edificios. Vamos a ubicar las similitudes, en qué se parecen, y también vamos a colocar las diferencias. Obviamente en qué se diferencian, en qué son distintos estos dos edificios. Ustedes en clase me dijeron varias cosas acá. Acá nosotros tenemos un templo griego que era dedicado al dios Apolo, y acá nosotros tenemos el ex Congreso Nacional de Chile, que queda en Santiago. Por lo tanto, hay algo que se parecen. Si nosotros miramos esto que está acá, estas son columnas, y este edificio de acá del Congreso Nacional, ex Congreso Nacional, también tiene columnas, o pilares también podríamos decirle. Acá nosotros tenemos este techo en forma triangular y si nosotros miramos también el Congreso de Chile, el ex Congreso, también tiene la misma forma. En eso se parecen, en que ambos tienen columnas y también en la forma del techo del edificio. También la Amanda Delgado me decía Miss, y también en la altura, en el volumen que tienen, ambos son altos. También es correcto, ¿ya? Ambos son edificios que tienen una envergadura, uno los puede ver. Desde lejos son llamativos también por su estructura. Ahí tenemos otra similitud más. Ahora nos vamos a ir a las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos acá? Las diferencias también, podemos encontrar varias. Joaquín me decía, Miss, acá nosotros tenemos que este templo griego era dedicado a un dios, ahí se peregrinaba al dios Apolo. En cambio, en el ex Congreso Nacional, no, acá hay personas que están trabajando, por lo tanto no hay una peregrinación a ningún dios en este sector. Ahí hay una gran diferencia. Este edificio, Trinidad me decía Miss, este edificio es del pasado. Es un edificio que ya está más deteriorado por el paso de los años. En cambio, este edificio es un poco más actual. Por lo tanto, hay uno que es muy antiguo y otro que es un poco contemporáneo, no es tan antiguo tampoco. Por lo tanto, los años también son distintos. El estado en que se encuentra esta obra arquitectónica también es distinto. Acá nosotros tenemos este templo que han pasado pero muchos, muchos, muchos años, que tiene esta forma ya gastada por la erosión del viento, de la lluvia y todos los elementos que van provocando que se vaya destruyendo el edificio. Por lo tanto, el templo tiene sus años y está más deteriorado. En comparación con este edificio, donde tenemos que está bien cuidado, ¿cierto? Está pintado, se ve limpio, no se ve arruinado el entorno. Por lo tanto, ahí tenemos otra gran diferencia. Bien, cuando ustedes analizan una imagen, tienen que fijarse en todas esas cosas, tienen que poner atención a las formas, tienen que poner atención al volumen que tiene, hacer comparaciones entre los edificios, en este caso que nos ponen, ¿ya? Vámonos ahora a la siguiente tarea, que es esto que está acá. Esta la hizo la Victoria hoy día. ¿Qué decía? Une los conceptos con su definición. Acá nosotros tenemos 4 conceptos y acá tenemos las definiciones. Vamos, chequen ustedes en su libro que las tengan correctas y si necesitan repasar, vuelvan a repasar nuevamente. Politeísmo. El politeísmo, ¿qué significaba?
Politeísmo viene de la religión politeísta, quiere decir que ellos creen en muchos dioses. Por lo tanto, eso es politeísmo. El ágora, recién lo vimos, el ágora es la plaza pública donde se realizan discusiones políticas y además hay comercio en ese lugar. Tenemos las polis también. ¿Qué son las polis? Esta era fácil, ¿cierto? Ciudades-estados independientes una de la otra porque tienen sus propios ejércitos, sus propios gobernantes y sus propias leyes. Esas son las polis. Y finalmente tenemos la Acrópolis. La Acrópolis es el lugar más alto de la ciudad. Es un edificio, ¿cierto?, que se ubica en la parte más alta de la ciudad y sirve de refugio en caso de una guerra. Y también ahí está la peregrinación de los dioses, porque había templos en honor a un determinado dios, de acuerdo a las diferentes polis. Si la tienen correcta, márquela y estúdiela para la tarea que tienen mañana. Acá nosotros tenemos la 9. Observa las escenas de las vasijas. Esta la hizo Mar. Acá nosotros tenemos 3 vasijas. La primera dice actividades de tejido. Acá nosotros vemos que las mujeres están hilando y también están tejiendo un pedazo de textil. No sé qué será, puede ser ropa, ropa de cama. Algo está en una alfombra también. Tenían muchas obras textiles también muy bonitas en su vestimenta, por ejemplo, que era distinta de acuerdo a la estación del año. Cuando era invierno, las vestimentas y las túnicas eran más abrigadas y en verano ya eran más ligeras. Acá nosotros tenemos la recolección de aceitunas, los olivos. ¿Se acuerdan que hablamos de los productos que vienen del árbol que se llama olivo? Acá tenemos esta vasija que nos muestra la recolección de aceitunas. Y finalmente acá tenemos fabricación de sandalias. Acá tenemos a hombres que están fabricando sandalias. Las vasijas son importantes porque a nosotros nos muestran la vida en el pasado, cómo ellos se desenvolvían, qué actividades hacían, en qué se entretenían, entregan bastante información. Vamos a leer acá. Las escenas pintadas en las vasijas ofrecen una información valiosísima en torno a la manera que tenían los antiguos griegos de ocupar el tiempo, trabajando o divirtiéndose, pues muestran a hombres y mujeres realizando diversas actividades, que son las que nombramos recién. Escribe 3 actividades de la vida de los antiguos griegos que fueron representadas en sus vasijas. Puedes tener en cuenta las vasijas de esta página, que son estas que vimos, o las otras que vieron también durante el trimestre. La primera que está acá. ¿A qué actividad productiva corresponde la actividad de tejido? Nosotros dijimos que la 1 correspondía a la actividad textil, ¿cierto? Y acá colocamos lo que dice aquí, actividades de tejido. Eso corresponde a la primera, es una actividad textil, la actividad productiva. La segunda, recolección de aceitunas. La segunda corresponde a la agricultura, ¿cierto? Y acá le colocamos recolección de aceitunas, que es propio de la agricultura, del cuidado de la tierra. Vámonos a la 3. Acá tenemos fabricación de sandalias. Las sandalias corresponden a la actividad productiva llamada artesanía. Y la artesanía la realizaban los artesanos en sus tiendas, ¿cierto?, dedicadas a la fabricación de elementos metálicos como cuchillo, escudo, también artesanía, en este caso de la confección de sandalias. Tenían distintas formas de hacer artesanía, incluyendo la fabricación de vasijas. Por lo tanto, acá vamos a colocar lo que dice el libro. Fabricación de sandalias. Listo. Ahí tenemos las 3. Si ustedes quieren agregar otra más referente a las páginas que están acá, lo pueden hacer sin duda, no hay ningún problema. Vamos a agrandarle la letra en todo caso para que lo puedan ver después y chequear ustedes con lo que hicieron conmigo en clases. Por si acaso, para que puedan repasar y no les quede ninguna duda. Vámonos a la siguiente página.
responde, ¿por qué es importante conservar y estudiar las vasijas de los antiguos griegos? Ustedes vieron acá, el Agustín Rojas dio una respuesta muy completa usando el texto para responder. En tu respuesta incluye el concepto de legado. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de las vasijas y la pintura en vasijas precisamente corresponde a un legado de los antiguos griegos, porque a través de las vasijas nos dejaron representaciones de las actividades que ellos hacían, tanto propiamente de la agricultura o de la lucha, de los Juegos Olímpicos, de sus héroes, de los mitos, de sus dioses. Habían distintas representaciones en las vasijas y eso a nosotros nos sirve de herencia para poder estudiar esta cultura muy antigua y también aprender acerca de las técnicas que ellos nos dejaron. Así que ahí hay harto que investigar también y mirar. En las próximas clases vamos a seguir reforzando esta materia porque es una materia bien interesante y nos deja, miren, acá nosotros podemos apreciar qué hacían ellos en el pasado, en qué se entretenían, sus formas de trabajar. Hay otra más que vimos nosotros que corresponde a un hombre jugando ajedrez. Por lo tanto, también ahí tenemos otro elemento, la agricultura. ¿Qué actividad hacían ellos? Por ejemplo, acá tenemos la recolección de las aceitunas, dedicada y realizada por hombres, miren. Acá también están los hombres realizando esta actividad. Y sabemos que la actividad de tejido corresponde a la actividad textil y estaba encargada o a cargo de las mujeres. Eso también lo aprendimos en esta unidad. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a la síntesis del libro, que fue donde nos quedamos hoy día. Vamos acá al libro de sociedad y vamos a hacer la síntesis y repaso. Nos faltó una tarea, así que mañana vamos a terminarla y vamos a repasar completo algunas dudas que tenemos y aclarar también algunos conceptos. Voy a leerles primero y después vamos a responder las preguntas hasta dónde llegamos hoy. Mañana les subo de nuevo otra clase y ahí vemos y analizamos mañana en la mañana la otra. Tema 1, el entorno geográfico de los griegos. Primero, el entorno geográfico. ¿Dónde se ubicaron los antiguos griegos? Ellos viven o vivían, esta civilización de la antigua Grecia nació en la península de los Balcanes. ¿Dónde queda la península de los Balcanes? En Europa. ¿Qué características del entorno influyeron en esto? Ellos tenían, acuérdense, un relieve montañoso, valles chiquititos, la cercanía al mar facilitó mucho el comercio marítimo, tenían mares, 3 mares, el Egeo, Jónico, Mediterráneo. Y estaba compuesto, dice acá, en los valles, por montañas, valles, islas y archipiélagos. Segunda parte, la vida cotidiana de los antiguos griegos. Ellos vivían en polis o ciudades-estado que eran independientes unas de otras. Las polis poseían espacios públicos como acrópolis, ágora, puerto, teatro y templos. Destacaban las ciudades-estados que vimos nosotros, que eran la ciudad-estado de Atenas y Esparta. Esas dos vimos. En la sociedad de la antigua Grecia existían distintos grupos sociales y nosotros también los vimos, que correspondían también a aquellos que eran ciudadanos, a los metecos que eran los extranjeros, a las mujeres, a los esclavos. Las mujeres, por su parte, no podían participar en política, lo mismo que los metecos o extranjeros. No tenían derecho a voto. Y la tarea de ellas era encargarse de las tareas propias del hogar. El quehacer de los hombres, en cambio, estaba orientado más al espacio público, a hacer actividades que tienen que ver con la vida pública. Y los que eran ciudadanos podían votar. Tenían participación en la política, solamente los ciudadanos. Los habitantes de las polis realizaban distintas labores para satisfacer sus necesidades, ya las vimos, tenían actividades como la agricultura, el comercio, el trabajo textil, la agricultura, también el sacerdocio, donde ellos se encargaban de la adoración de los dioses y encargados de los templos en general. También habían oradores que se encargaban de lo que tiene que ver con la política, de dirigir las asambleas políticas. Por último, penúltimo, tenemos dos todavía, la familia. La familia era la base de la sociedad griega. Su vivienda tenía espacios especiales que era para las mujeres y otro para los hombres. En las mujeres ellos tenían el gineceo y para los hombres el androceo. Por lo tanto, estaban separados los hombres de las mujeres.
Su vestimenta era relativamente sencilla, ¿cierto? Tenían estas túnicas largas que los protegían, sandalias y las mujeres generalmente usaban más atuendos como joyas y accesorios. Religión. Ellos eran politeístas, quiere decir que ellos creían en muchos dioses y también tenían relaciones, realizaban actividades públicas para honrar a estos dioses. ¿Dónde? Acá, en la Acrópolis, que era la parte más alta de una ciudad-estado. Ahí estaban los templos y los griegos, los antiguos griegos, ahí hacían sus rituales también en adoración a sus dioses. Tema 3. ¿Qué legado nos dejaron ellos? El legado o herencia. Los griegos nos dejaron muchas cosas, muchos legados. Entre ellos podríamos decir que nos dejaron muchos aspectos que tienen que ver con la cultura. Hay pensadores que todavía se mantienen, que tienen que ver con la filosofía, la matemática, la historia, la geografía, literatura. Hay muchos de medicina también lo vimos a varios pensadores que tienen que ver con esa área. También vimos los aportes en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que se celebraban cada 4 años. Tenían también participantes que se preparaban desde pequeños. Desarrollaron un alfabeto que hasta ahora se sigue usando. Por ejemplo, la palabra aracnofobia, que significa aracno, que viene de araña, y fobia, que es el miedo a las arañas, si uno junta las dos palabras. También otro legado más que nos dejaron fue la democracia. La sociedad actual ha sido influenciada por los griegos, ya sea en el arte, en la arquitectura, con la construcción de edificios, y también otro aporte importante fue el teatro, ya que los antiguos griegos fueron los precursores del teatro. Participaban ahí hombres que tenían roles de hombres y mujeres. Se ponían máscaras y las mujeres nuevamente no podían participar. Eran culturas más bien cerradas estas con los derechos de la mujer. En esa época no existían tantos derechos. Eran sí más para los hombres. Vámonos con el cuestionario que comenzamos a hacer y que mañana lo vamos a terminar. La civilización griega, ¿dónde se ubicó? Se ubicó en la península de los Balcanes. Así se llama. ¿Ya? Península de los Balcanes. ¿En qué continente se ubicó la civilización griega? En Europa, no en América. Pues no me van a colocar América y chequeen bien su aprendizaje. Siguiente, su territorio estaba rodeado por. Ahí hay que agregarle una línea más porque aparecen 3 en el libro. Por mares, ¿cierto? Son 3 mares. Ah, pero acá sí, acá están los 3. Es la otra pregunta que vamos a tener que colocar la doble respuesta. Aquí estaba rodeado por mares, que era el mar Egeo, el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Esos eran los 3 mares que tenían los griegos. Y estaban rodeados por ellos. Acuérdense, la península de los Balcanes está rodeada por mares. Acá tenemos la siguiente, características del entorno. ¿Cómo? Acá sí hay que agregarle una porque no lo tiene, ustedes lo tienen en el libro y no sale acá. Aquí. Entonces, las características del entorno. ¿Cómo era este entorno? Tenía valles pequeños, tenía montañas, era montañoso. Acá le vamos a colocar archipiélagos o islas, como ustedes quieran colocarle. Vamos a colocar islas porque es más pequeño. Ustedes si quieren colocan archipiélagos ahí también, porque también el texto habla de archipiélagos. Islas, montaña y la cercanía al... ¿Cuál es la cercanía que ellos tenían? Al mar. Lo que influye, todos estos componentes, los valles pequeños, las islas, los archipiélagos, las montañas y la cercanía al mar, influyeron en el desarrollo del comercio. Y ustedes me dijeron, ¿qué tipo de comercio tenían ellos? ¿Terrestre o marítimo? Marítimo, ¿cierto? Ese es el comercio que ellos tenían. Y quedamos acá con la pregunta, esta la respondió Gaspar. Y acá, con la ayuda de los compañeros de curso, varios participaron en la 2, ¿por qué las polis eran independientes entre sí? Y acá es la última que vamos a hacer hoy día y vamos a seguir mañana terminando este cuestionario breve.
junto con la otra tarea que tenemos. ¿Por qué las polis eran independientes entre sí? Las polis eran independientes entre sí porque tenían ciertas características, ¿cierto? Tenían sus propias leyes. Cada polis tenía sus propias leyes. Tenía su propio ejército. Y también gobernantes. Cada una era distinta de la otra porque tenía sus propias leyes, ejército y gobernantes. Eso hace que las polis sean independientes entre sí. Marquen esta pregunta. Ya es muy importante que sepan por qué las polis eran independientes entre sí. Ya niños, vamos a dejar estas para mañana, que nos quedan poquitas, pero nos quedan un poquito más que estudiar. Mañana lo terminamos, finalizamos con el cuestionario y nos preparamos para alguna interrogación sorpresa que tengo por ahí, ¿cierto? Que ya no es tan sorpresa porque les avisé. Nos vemos mañana, pongan atención, hagan sus cuestionarios y revisen lo que están haciendo para que su aprendizaje sea de verdad muy bueno. Nos vemos mañana. Cuídense.